Hola jóvenes, vamos a ver cómo se resuelve el ejercicio 1 de la semana 5 sobre encontrar las fuerzas internas que actúan sobre el punto J de la forma semicircular que nosotros tenemos en pantalla. Entonces, tenemos aquí nuestro planteamiento. El primer lugar, lo primero que hay que hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí ya me tomé la libertad de realizarlo. Lo voy a señalar aquí con amarillo nada más. Bueno, creí que en teoría era con amarillo. Ahí está. Aquí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Este semicírculo representa esta sección AJ de nuestra figura, de nuestra barra semicircular, donde tenemos un ángulo de 60 grados. Aquí tenemos, ojo con lo que voy a decir, un radio de 180 milímetros, eso es el radio de nuestra figura que es de 180 milímetros, y se ejerce una fuerza en forma vertical dirigida hacia abajo de 120 newtons. ¿Ok? Entonces lo que nos interesa mucho es el punto J, donde nosotros cortamos nuestra barra y entonces queremos conocer las fuerzas que actúan sobre el punto J. Al cortar nuestra barra, nosotros tenemos tres tipos de fuerzas que van a actuar. ¿Sí? La primera fuerza es la fuerza de compresión. Si ustedes ven, la fuerza de 120 newtons está entrando a la barra y por lo tanto le está comprimiendo. Entonces en el punto J tenemos también una fuerza de compresión que vamos a llamar fuerza F. De forma perpendicular nosotros tenemos, es decir, que forma un ángulo de 90 grados, una fuerza cortante que de hecho va hacia afuera, ¿sí? Una fuerza cortante que vamos a llamar V. Y por último, un momento, una fuerza de momento, lo voy a representar acá, que va a girar en contra de las manecillas del reloj, que se llama momento M. ¿Ok? Recuerden que todas estas fuerzas se van a encontrar en equilibrio y vamos a tener que encontrar, o la idea y el objetivo es encontrar estas tres fuerzas. La fuerza F, la fuerza de compresión F, la fuerza cortante V y nuestro momento. ¿Ok? Entonces vamos primero con la fuerza F. Si nosotros tenemos, si nosotros acá, voy a tratar de mojar de color verde, me apoya con el color verde, esta fuerza, si nosotros la proyectamos, vemos que forma un ángulo de 90 grados con esta sección que viene siendo el radio de mi figura. ¿Ok? Va a formar un ángulo de 90 grados, de tal forma que para la fuerza F voy a representar ese triángulo en esta sección para la fuerza F. Yo voy a tener aquí un triángulo, ok, disculpen, queda un poco chueco, pero aquí tenemos la fuerza F que actúa en forma perpendicular, ¿sí? Bueno, es un poquito más largo, tendría que aplicarse. Y después para cerrar el triángulo tenemos la fuerza vertical, ok, tenemos la fuerza vertical. Esta fuerza vertical que nosotros tenemos es la fuerza de 120 newtons. Aquí tenemos nuestro ángulo de 60 grados. Digamos que tenemos la hipotenusa de 120 newtons y lo que queremos encontrar es la fuerza F que viene siendo el cateto opuesto de nuestro ángulo de 60 grados. ¿Ok? Entonces, al ser al cateto opuesto de nuestro ángulo de 60 grados, yo puedo relacionar la fuerza F, que es la que me interesa, con la fuerza de la hipotenusa, que es la de 120 newtons, con el ángulo de 60 grados, las puedo relacionar a través de la función trigonométrica del seno. De tal forma que el seno de 60 va a ser igual al cateto opuesto, perdón, seno de 60, va a ser igual al cateto opuesto, que sería nuestra fuerza F, sobre la hipotenusa, que serían los 120 newtons. Despejando la fuerza F, vamos a tener que la fuerza F va a ser igual a los 120 newtons por, vamos a dejar las unidades, siempre es importante mantenerlas, por el seno de 60 grados. Realizando esta operación, la fuerza F nos sale de el seno de 60, un segundo, estamos por acá en la calculadora, el seno de 60 es de 0.8660 por 120, que es la fuerza vertical. El seno de 60 por los 120 nos da 103.9 newtons, 103.92 newtons. Y esa es la fuerza F que actúa de forma de compresión sobre la barra.
Ya tenemos la fuerza F. Ahora vámonos con la fuerza V. Voy a borrar esta sección. Ok, voy a borrar esta sección para darnos espacio en la pizarra. Ya calculamos la fuerza F. Voy a borrar aquí esta sección y nos vamos a quedar únicamente con el valor de la fuerza F. Dijimos que la fuerza F valía 103.92 newtons. Ya tenemos nuestra primera fuerza. Vamos con la fuerza V. Vamos a ponerlo en azul. Para la fuerza V es una fuerza cortante que forma un ángulo de 90 grados con la fuerza F, y entonces podemos igual representar nuestro triángulo. Igual tenemos lo que sería nuestra hipotenusa, que son los 120 newtons de fuerza que se aplican sobre la barra. Tenemos nuestra fuerza cortante, ¿ok? En nuestra fuerza cortante V y la fuerza F, ¿ok? Recuerden que aquí está nuestro ángulo de 90 grados. Visualmente no se alcanza a ver, digamos, no tengo aquí la regla de la mano para poderlo trazar, ¿ok? Aquí va nuestra fuerza F y aquí tenemos nuestra fuerza V, que es la que nos interesa. Y tenemos el ángulo de 60 grados. Igual con la fuerza F vamos a buscar la función trigonométrica que nos relacione la fuerza cortante V con nuestra hipotenusa, que serán los 120 newtons. Y entonces, como la fuerza V viene siendo el cateto adyacente de nuestro ángulo, entonces la función trigonométrica que nos va a relacionar va a ser la de coseno. Tenemos que el coseno de 60 grados va a ser igual a nuestra fuerza cortante V sobre los 120 newtons que son de hipotenusas, ¿ok? Cateto opuesto cateto adyacente sobre hipotenusa. Haciendo el despeje de la fuerza V, nos dice que va a ser igual a los 120 newtons por el coseno de 60. El coseno de 60 es 0.5, entonces 0.5 por los 120 newtons nos dan una fuerza cortante de 60 newtons, ¿sí? El coseno de 60 es 0.5 por los 120 newtons nos da una fuerza cortante de 60 newtons. Y ya tenemos aquí nuestra segunda fuerza, que es la fuerza V. Dicho esto, vamos a borrar ahora aquí nuestra parte de la pizarra para poder utilizarla. Y nos quedamos con el resultado de que nuestra fuerza cortante V era de 60 newtons. Y por último, lo que nos toca encontrar ahora es el momento M. ¿Ok? Bueno, el momento M. Este momento M, recuerden que es la fuerza aplicada el momento, recordemos que es una fuerza por la distancia, ¿sí? Es la fuerza aplicada de 120 newtons y la vamos a multiplicar por la distancia perpendicular sobre el punto que queremos ubicar el esfuerzo, el momento. Entonces voy a pintar de color, vamos a poner un color gris, a ver si alcanza a distinguir, para encontrar que la fuerza aplicable de los 120 newtons se va a aplicar a lo largo de este eje rojo que nosotros encontramos. Y la distancia perpendicular va a ser una distancia que va de la fuerza al punto J. Vamos a tratar de trazarlo aquí con un color medio entre azul y gris. Esta sería la distancia que nos interesaría. ¿Ok? Vamos a trazar acá. Esta sería la distancia que nos interesaría conocer para multiplicar nuestra fuerza de los 120 newtons por esa distancia perpendicular. ¿Ok? ¿Y cómo podemos encontrar esa distancia? Pues bueno, como estamos hablando de un círculo, precisamente de un círculo, y yo les dije, ojo, es un círculo de radio de 180 milímetros. Aquí tenemos nuestro radio que nos dice que es de 180 milímetros. Entonces, esta distancia de 180 milímetros también es la distancia de esta línea punteada. Esta distancia vale también 180 milímetros. De tal forma que yo puedo ver que se forma de nuevo un triángulo. Un triángulo que por un lado va a ser la distancia D que me interesa encontrar. Aquí tenemos nuestro punto J. Después la hipotenusa va a ser nuestro radio de 180 milímetros. Y el cateto vertical va a ser nuestra fuerza de 120 newtons. ¿Ok? Aquí tenemos nuestra fuerza de 120 newtons. Tenemos nuestra hipotenusa de 180 milímetros y nuestra distancia perpendicular de que es la que nos interesa. Estos 180 milímetros vamos a convertirlo ya a metros, son 0.18 metros. 0.18 metros, ¿por qué? Porque las unidades del momento son newtons por metro, es decir, tenemos que multiplicar la fuerza en newtons por la distancia en metros. Entonces lo convertimos de una vez
a metros y nos dice que son 0.18 metros. Ahora sí, también conocemos que el ángulo que tenemos aquí, que es el mismo ángulo que hemos tenido, es de 60 grados. Como lo que me interesa es conocer el cateto opuesto al ángulo que tengo, entonces la función trigonométrica que nos la relaciona va a ser la función de seno. Seno de 60 grados va a ser igual a cateto opuesto, que es nuestra incógnita de la distancia, sobre la hipotenusa, que es de 120, sobre la hipotenusa, disculpen, la hipotenusa es de 18 metros. Perdón, acá está, de 0.18 metros. Entonces sería sobre nuestra hipotenusa de 0.18 metros. Esa es nuestra hipotenusa. Entonces, despejando la distancia que nos interesa investigar, la distancia perpendicular, va a ser los 0.18 metros por el seno de 60 grados. Y esta operación nos da una distancia de 0.15. A ver, vamos a ver. Vamos de nuevo. 0.18. Nos da una distancia de 0.1558. Una distancia de 0.1558 metros. Ahora sí, con esta distancia yo la voy a multiplicar por la fuerza que se ejerce para encontrar el momento que se está aplicando sobre el punto J. Entonces, el momento que se está aplicando sobre el punto J va a ser igual a nuestra fuerza de 120 newtons por la distancia perpendicular, que es de 0.1558 metros. Realizamos esta operación y la operación nos sale 120 por 0.1558, nos sale 18.71 newtons por metro. Y así ya tenemos nuestra tercera fuerza de momento, que es igual a 18.71 newtons metro. ¿Ok? Y ahí tenemos ya las tres fuerzas internas que actúan sobre el punto J. Espero que les ayude este video para comprender este tema.